Buenas noches. Hoy vamos a explicarles un poquito sobre la tabla periódica y cómo es que se llega a esta organización. Recordemos que en 1860 Stanislao Canizzaro, en el congreso celebrado en Karlsruhe, Alemania, presenta un trabajo sobre cómo calcular las masas atómicas de los átomos. Este trabajo fue escuchado por todos los asistentes, entre ellos el químico ruso Dmitri Mendeleev, y queda tan fascinado por el trabajo que decide tomar esas masas atómicas de los elementos para poder organizar a estos elementos en una tabla. ¿Cómo inicia su organización? Pues él ordena de forma creciente del más ligero al más pesado en forma de filas horizontales como esta que les estoy presentando. ¿Qué otro criterio utiliza? Pues el otro criterio es las columnas. ¿Por qué esta columna está organizada por estos elementos a los que llama integrantes del grupo 1? Porque todos estos elementos se parecen. ¿En qué? En sus propiedades físicas y químicas, en su color, en su reactividad, ¿sí? Y así empieza a organizar 8 familias, ¿sale? Entonces son las que tenemos aquí, que son los elementos que presentan un parecido entre ellos. Resulta que a la hora de acomodar a los elementos en forma creciente de la masa, observa una inconsistencia que es esta, el telurio con el yodo. Si ustedes observan, la masa del yodo es de 127.6, que es, disculpen, la masa del telurio es de 127.6, que es mayor que la del yodo. Quiere decir que si yo siguiera el orden creciente, este debía estar aquí y este acá, ¿sí? Pero ¿por qué decide que el yodo se queda con flúor y cloro y el telurio con oxígeno y azufre? Porque se parecen, ¿sí? Entonces, aunque la masa de este es mayor, ¿sí?, se queda aquí porque se parece a los de la columna. Quiere decir que Mendeleev dio prioridad a las propiedades. Por otro lado, se observa también que hay espacios vacíos en esta tabla, y no es por olvido ni porque se le fue el avión, es porque en ese momento ningún elemento se acomodaba ahí, ni por masa ni por propiedades. Sin embargo, Mendeleev estaba seguro que en el futuro iban a ser descubiertos más elementos químicos. ¿Por qué? Porque recuerden que la ciencia tiene una característica: la ciencia no se acaba nunca y siempre está en constante evolución. ¿Y eso qué significaba? Que decían, no, pues estos elementos son los que se conocen hasta ahorita, 1869, pero en el futuro quizá vengan otros investigadores. ¿Y cómo fue? Resulta que aparecen 3 elementos descubiertos más adelante, que fueron galio, escandio y germanio, que llenaron esos huecos. En 1913, Henry Moseley sugiere que en lugar de organizar por masa atómica, se considere el criterio de número atómico, ¿sí? Entonces, al utilizar el número atómico, se resuelve este problema entre telurio y yodo, porque aunque el yodo pesa menos que el telurio, su número atómico es mayor, entonces sí está bien colocado. ¿Qué otras cosas ustedes pueden ver en su tabla periódica que ojalá la estuvieran analizando ahí conmigo? El argón y el potasio. Por masa atómica, el potasio debía estar aquí y el argón acá, ¿sí? Pero no se parece el potasio a los gases nobles, ni el argón se parece a los alcalinos. Entonces, por propiedades están bien colocados, cada uno en su lugar. Y cuando viene Moseley a proponer esto del número atómico, el argón está perfectamente bien colocado porque tiene 18 protones y el potasio tiene 19 protones. Entonces, así como propuso Moseley, se acabaron las inconsistencias, ¿ok? ¿Por qué se llama tabla periódica? Esto se los voy a explicar en la siguiente semana a través de las propiedades periódicas. Sin embargo, sí me interesa que vayan conociendo los periodos. ¿Qué son los periodos? Son las filas. Las filas que nosotros conocemos como la organización horizontal. Periodo 1
es hidrógeno y helio. ¿Qué me está diciendo periodo 1? Que los electrones están ocupando una órbita, ¿sale? Periodo 2, que empieza con litio y termina con neón. ¿Qué significa esto en términos de modelo de Bohr? Que esos elementos ocupan órbita K y órbita L, o sea, ocupan dos órbitas. Periodo 3, que inicia con sodio y termina en argón, que los electrones me están siendo acomodados en tres órbitas, K, L y M. Recuerden, por favor, ir revisando apuntes pasados para que yo no esté hablando en otro idioma y no me vayan entendiendo. Periodo 4, que inicia con potasio y termina con criptón. Periodo 5, que inicia con rubidio y termina con xenón. Periodo 6 inicia con cesio, termina con radón, pero ojo, también abarca esta serie que está aquí, a la que llamamos serie lantánidos, ¿ok? Para que no se me vayan a olvidar de ellos, que también pertenecen al periodo 6, por eso les estoy colocando acá un numerito. Periodo 7, que inicia con francio, termina con oberón y que también está incluyendo esta última fila, que es la serie actinidos, ¿sale? Vamos a continuar ahora explicando a qué se le llama grupo o familia. Mientras que los periodos eran las filas, las familias son las columnas, es decir, son las verticales. Y estas vamos a clasificarlas en dos grupos, que son los grupos A y los grupos B. A los grupos A les voy a llamar elementos representativos y van a ser los dos primeros, que son 1A, 2A, y me voy a saltar hasta 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que es donde están los gases nobles. Y en medio voy a tener a mis grupos B, a los que voy a llamar de transición, ¿sí? Y aquí voy a tener las dos series, lantánidos, actínidos, que también les llamo elementos de transición interna. ¿Y por qué le llamo familia? Porque resulta que todos los elementos que están en la misma columna se parecen. Es decir, yo elementos que tengo ubicados aquí, que son hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que ya no aparecen por acá, todos ellos se parecen excepto hidrógeno, ¿sale? Si ustedes están ubicando ahorita, y me encantaría que tuvieran su tabla periódica, el hidrógeno es el único de esa familia que es no metal, ¿sí? Entonces ese lo vamos a hacer a un ladito tantito, a este hidrógeno, pero todos ellos se parecen, desde el litio hasta el francio. ¿En qué se parecen? Son blanco plateados, se oxidan rapidísimo, reaccionan de volada. Si las sumergimos en agua, generan calor porque hacen reacciones exotérmicas. Bueno, son sumamente reactivos. Les encanta perder su electrón de valencia, ¿sí? Entonces, ¿en qué se parecen todos? Pues en que todos tienen un electrón de valencia, ¿sale? ¿Y qué va a pasar con la siguiente familia? Pues lo mismo, ¿no? O sea, todos los que están aquí, que se llaman alcalino-térreos, ¿sí? Que ahí en su tabla van a verlos también, todos ellos tienen dos electrones de valencia. ¿En qué se parece la familia del boro? Pues que todos tienen características similares, ¿no? Y así, si yo voy analizando familia por familia, resulta que todos ellos tienen parecido. ¿En qué se parecen? En sus propiedades, en sus colores, en cómo reaccionan, ¿sí? En cómo reaccionan con otros elementos. Y pues no nos olvidamos, ¿verdad?, de estos dos, que son la serie lantánidos y la serie actínidos. Voy a continuar en otro video.